muchos de los profetas, si tú lees la historia de los profetas, algunos de ellos decían: ¿de qué sirve servir a Jehová? Yo veo a los pecadores, mira a los pecadores, pero ellos lo expresaban. Otros decían: voy a enmudecer, no voy a hablar, porque cada vez que hablo me llueven pedradas o me meten a la cárcel. Pero expresaban sus emociones delante del Señor. ¿Me está poniendo atención? Solamente hubo uno en la Biblia, y ese se llama, este varón que se subió a la barca y se fue. Ese se cayó. Dios le dijo: va a predicar. A Nínive no quiso, subió a la barca y se fue, simplemente guardó eso. Por eso Dios le mandó un huracán en el mar para que el barco se tambaleara y se lo tragara un pez, para que dentro, en lo profundo del pez, ahí cuando estaba en medio de la oscuridad apestando a pez, aleluya, él expresó en ese momento sus emociones delante del Señor. Entonces hay momentos que Dios usa para que tú expreses tus emociones. Denle un aplauso a todos. Ahora, cuando reprimimos nuestras emociones, si no aprendemos a expresarlas, o sea, a expresar esos sentimientos a la persona adecuada, en el momento adecuado y de la forma adecuada, imagínate reprimir esos sentimientos y al llegar a casa te desquitas con él o te desquitas con ella. Y eso es cruel, porque los hijos son los que pagan el precio. ¿Qué sucede con los hijos? Que empiezan a tener problemas en la escuela, bajo rendimiento, empiezan a sentir en su cuerpo sentimientos, en ocasiones su piel lo resiente, empiezan a tener en su piel reacciones, precisamente por eso. Entonces, cuando hablamos de qué conexión hay entre esas emociones que no puedo controlar, que las reprimo, qué conexión hay con las enfermedades. Bueno, cuando reprimimos las expresiones emocionales, también reprimimos algunas de las funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿qué conexión hay entre el aborto o el abortar o un aborto espontáneo? Se ha comprobado que la persona tiene miedo. La persona no está muy segura en cuanto al futuro, tiene miedo al futuro. Entonces, cuando viene el aborto, dice: no ahora, tal vez más adelante, o no estoy lista para este momento. O sea, hay sentimientos dentro de la persona que no lo está expresando. Por ejemplo, la artritis son resentimientos. La artritis, cuando una persona empieza a contraer sus pies o sus manos, sus dedos, esa persona está atrapada por sentimientos, emociones de resentimiento. Es una persona que critica, una persona que juzga, una persona que no se siente amada y se manifiesta a través de los dedos, se siente víctima, siente culpa, siente deseos de castigar. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona está reprimiendo todas esas emociones y llega un momento donde su cuerpo comienza a manifestar esas reacciones. ¿Me está poniendo atención? O sea, ¿qué tanto puede resistir una persona odiando a alguien? O sea, reprimiendo ese sentimiento y esa emoción. ¿Qué tanto? Meses, años, hasta que la persona se da cuenta que su cuerpo empieza a tener malversiones. Por algún lado te va a explotar, porque está reprimiendo.
¿Me está poniendo atención? ¿No se oyó ese amén? Entonces, cada enfermedad tiene una relación. Entonces, cuando callamos, el cuerpo expresa esas emociones reprimidas con enfermedades. Por eso alguien dijo: escucha tu corazón, abre tu corazón, porque el corazón se abre a través de mi lengua. Por eso existe el arrepentimiento. Vengo delante del Señor, digo: Padre, el pecado, aquí estoy, soy un pecador, reconozco mi pecado, quiero ser libre. ¿Libre de qué? De todas esas emociones que he llevado, de fracaso, de divorcios, de separaciones, de problemas. Ya no quiero eso, estoy cansado, estoy cansada, aquí estoy, Padre. Entonces, el arrepentimiento en cierta forma es una forma en la que tú estás abriéndote a Dios, estás abriendo tu corazón, porque tu lengua es el instrumento para abrirte de alguna forma y empezar a hablar. Pero cuando no lo haces, callas. Llega un momento donde tu cuerpo empieza a resentir eso. Por eso el Señor, que bello es el Señor cuando dice: perdona, perdona a tus enemigos, perdona a los que te han hecho daño. El Señor lo que te está diciendo es: si no perdonas, tú vas a ser el que vas a pagar el precio, porque vas a acumular eso por muchos años y al final te van a cobrar esa factura. ¿Me está poniendo atención? Dice: ¿será cierto, pastor? Bueno, retén esas emociones que te han frustrado, esas emociones que has retenido ahí, y te quiero ver dentro de 10, 15 años. Puede resultarte problema en la piel, puede resultarte un problema del corazón, puede resultarte un problema del hígado, puede afectarte en muchas formas. ¿Me está poniendo atención? Por ejemplo, una de las llaves que te pueden ayudar es: siéntate y escribe cuáles son tus emociones reprimidas. Si no las puedes escribir, acércate a alguien para que tú las puedas sacar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que tiene miedo, que es atrapada en el miedo, para que tú puedas liberarte del miedo, ¿qué tienes que hacer? Es ser valiente. O sea, lo opuesto al miedo es ser valiente. Dice: voy a ser valiente, me voy a esforzar, quiero vencer ese miedo. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo: ¿cuántos le tienen miedo a las cucarachas? Un ejemplo, el miedo más pequeño. No te va a ahorcar, no se va a subir a la cama y con su patita te va a ahorcar. Hay gente que la ve. Pero hay otro que le va. Entonces, ¿qué debes de hacer? Una forma, por ejemplo, de liberarte de ese miedo es: dibuja las cucarachas. Comienza a dibujarlas. Cuando las comienza a dibujar, tocas el papel, las estás dibujando y vas perdiendo el miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Por ejemplo, un elevador, o subirse a un edificio, o tirarse de un helicóptero, o subirse a la montaña rusa. Hay uno que no, pero hay otro que sí. Entonces tienes que aprender a hacer lo contrario. ¿Qué sería lo contrario al odio? Amor. Porque si yo odio a esa persona y sigo odiándola, y va a pasar el tiempo y la sigo odiando, y yo no trato con esa emoción que me está causando problemas en mi cuerpo, entonces yo debo de vencer esa emoción del odio con amor. ¿Me está poniendo atención? ¿Qué dice la Biblia? Si tú tienes un enemigo, ve y dale
de comer, ve y dale de beber, ve y dale un abrazo. ¿Qué va a hacer tu enemigo? ¿Y ahora qué estrategia es esa? ¿Qué trama? ¿Qué está inventando? No, estás aplicando una fórmula contra el odio que es el amor. ¿Me está poniendo atención? Por ejemplo, hay ejemplos muy bellos, muy hermosos dentro del cristianismo. Por ejemplo, en el catolicismo, cuando aquel hombre turco quiso matar al Papa, le tiró a matarlo, lo hirió, lo pusieron en la cárcel más de 20 años. El Papa siguió viviendo. Llegó el momento donde el Papa fue personalmente a la celda de su asesino, platicó con él, el hombre le pidió perdón y el Papa salió de ahí. Eso habla mucho de una persona. O sea, que tú digas, voy a perdonar a mi enemigo. Hay muchos que tienen esa habilidad. Les haces algo, inmediatamente usan la fórmula y dicen, yo ya te perdoné. Yo he visto casos, por ejemplo, hay casos como ese cantante famoso en México que se sube a los caballos, ¿cómo se llama? Joan Sebastián. Le han matado hijos, creo que le han matado como 2. Ahora, ¿qué hace este hombre? Este hombre agarra una guitarra y comienza a componer cantos, o sea, se inspira. O sea, para componer canciones tienes que inspirarte. Pero si la vida te golpea y te quitan 2 hijos, si vas a quedarte ahí amargado, si vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las imágenes, vas a perder tu carrera, ya no vas a poder escribir. Pero cuando lo entrevistan a este hombre, le dicen, ¿qué piensa usted del último que mató a su hijo? Él dijo, desde ahorita yo lo perdono. No sé quién es, está por ahí, pero yo ya lo perdono. O sea, esa es una habilidad tremenda que no tienen todos, pero que a la larga te va a hacer daño. ¿Me está poniendo atención? Entonces, cuando tú haces un inventario de todas tus emociones que has reprimido por años y actúas lo contrario, te voy a poner un ejemplo. Tal vez después de un conflicto con alguien, tú agarras resentimiento, pero con otros que nada tienen que ver con el asunto. Ese es un serio problema. O sea, alguien te hace algo, pero tú piensas que fue él y fue el otro y fue el otro y fue el otro y fue el otro. Entonces tú vas por la vida teniendo ese resentimiento, echándole la culpa a otro que a lo mejor nada tuvieron que ver. Pero ahí estás tú amargándote la vida y viendo moro contra chete por todos lados. Entonces, cuando las emociones, cuando tú las retraes, cuando te has desplazado y cuando tú las conduces hacia gente que nada tuvo que ver, culpándolas sin tener nada